Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú con La Entrevista. En esta ocasión nuestro invitado es el economista Ernesto Ugarte. Él es consultor económico internacional, economista con MBA en la Universidad de Columbia y el New School for Social Research de Nueva York, consultor asociado de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, entre una larga lista, obviamente, de instituciones que cuentan con su importante aporte. Hoy hemos invitado a Ernesto Ugarte a pocas horas de las elecciones en segunda vuelta en el Perú por su vasto conocimiento del fenómeno latinoamericano. Y el tema que hemos propuesto es ¿hacia dónde va América Latina? Con la pregunta, ¿la economía social de mercado está en su hora final? Gracias por aceptar nuestra invitación, Ernesto. Oscar, buenas tardes. Gracias a ti, a tu equipo y un saludo a la audiencia. Es una pregunta muy interesante y muy compleja. Sí, claro. Realidad Vamos a empezar de más a menos, digamos, para acercarnos al Perú, si me permite, Ernesto. Empecemos por, usted, quiero decirle a los que nos están viendo en este momento, usted ha asesorado gobiernos como el de Bolivia, Chile, Argentina, México, Brasil, entre otros. Por lo tanto, tiene, digamos, la experiencia real, vivida, no leída solamente, de qué ha pasado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a decir, porque estaba abusando ya, enquistándose en el poder, pero vuelven a poner a su hijo putativo, a su heredero político. ¿Qué pasa, no es cierto, en una Chile que era el ejemplo de Latinoamérica de la economía liberal y que ahora, pues nada, se fue para el otro extremo con su asamblea constituyente? ¿Qué está pasando en Colombia, donde todo parece indicar que el siguiente presidente será de izquierda? Y bueno, después llegamos a Perú. Pero en líneas generales, Ernesto, usted con su vasta experiencia, ¿cómo lee esto? Bueno, como decía antes, es una pregunta bien complicada. En mi opinión, estamos efectivamente entrando a un escenario muy diferente al que hemos tenido hace 10 o 15 años, y un escenario donde las tasas de crecimiento, las tasas de productividad en toda América se han elevado y han habido tasas de crecimiento espectacular los últimos 20 años, con la excepción quizás en Cuba, en Haití y en Venezuela. El resto de países, pues, unas tasas espectaculares de crecimiento. También creo que estamos entrando al fin de un modelo. El modelo clásico de lo denominado economía social de mercado, podríamos mantenerlo como nombre, pero como esquema y como estructura, yo creo que ya están siendo marginales. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, la utilización de una tonelada más de pescado, de productos agrícolas o de minerales, ya no significa las mismas tasas de retorno que habían anteriormente, porque ya es más complejo, hay exigencias internacionales y mundiales, no solamente sobre el control de calidad, sino también sobre el control social, sobre el control medioambiental y sobre la distribución equitativa. Entonces, el modelo tradicional ahora entra en una transición a un modelo mucho más orientado a la economía verde. Entramos a un modelo donde las exigencias de las Naciones Unidas y los países miembros para tener unos objetivos del milenio más específicos en torno a puntos sobre todo relevantes al aspecto humano y al aspecto medioambiental. Y también entramos a unas exigencias diferentes de las industrias. Ahora las industrias son mucho más cuidadosas en lo que traen a sus países. Tenemos el caso de la Europa del Norte, donde ya prácticamente es imposible encontrar coches a gasolina, ahora son eléctricos, o son a gas. Y nos vamos un poco más abajo y de repente tienes coches, helicópteros, etc. Y la revolución también, gracias a la tecnología y la innovación, han hecho de este modelo ya no solamente por las cuestiones, digamos, de oferta y demanda, sino por las cuestiones estructurales mismas, ya requieren un ajuste. Y en América Latina, no creo que somos conscientes de esa transición. Y además de que no somos conscientes de esa transición de la economía tradicional o de la economía lineal hacia la economía circular, que vamos a ir sí o sí, tenemos grandes problemas de confianza social.
de confianza institucional que nos ha quitado las expectativas que nosotros teníamos sobre las instituciones que nos iban a liderar en este nuevo milenio, dominado por la tecnología, por el conocimiento y por la innovación. Claro, pero mi Entonces, pregunta iba, Ernesto, hacia el hecho de que es indudable, y usted lo ha mencionado, que los índices macroeconómicos de América Latina, con las excepciones que usted nombró, no se han dado en los últimos 40, 50 años. Todos han crecido bien en su PBI, han crecido sus reservas internacionales, han crecido en la reducción de la pobreza, han crecido en el manejo de las inflaciones que recordamos terribles los años 80, pero, y ha crecido una clase media, y parece que esta clase media ahora dice, ¿sabes qué? Quiero más, porque no se entiende cómo con tanto crecimiento los países que he mencionado empiezan a decir, ya no quiero este modelo económico. bueno, es verdad, ¿no? Hay una saturación social y hay una transparencia que de repente no había anteriormente. Si nosotros vemos nuestro entorno, si nosotros vemos Brasil, que también entra en elecciones, si nosotros vemos Argentina y sus situaciones, no solamente institucionales, pero económicas, al margen de los índices macroeconómicos o de índice de pobreza que podamos mencionar. Si nosotros nos vamos a Bolivia, si nosotros nos vamos a Colombia, aquí en el Perú y en Chile, como tú bien mencionas, realmente son tendencias bien marcadas a un reproche estructural, institucional, político. Y quizás la alternativa es que en la pirámide poblacional que también bien mencionas, tienes el caso concreto de Chile. Chile es uno de los países cuya distribución del ingreso, de la riqueza, es de las peores en el mundo, igual que Brasil. Su pirámide de distribución de ingresos es bajísima. Entonces, se han creado unos bolsones de desconformidad, no de necesidad, porque cuando hablamos de pobreza en Chile, estamos hablando de pobreza diferente en el Perú. Y de pobreza Recuerdo que la diferente discusión en los 80, Ernesto, usted coincidirá conmigo, era cuánta hambre y cuánta pobreza había y cómo salíamos de ella. La discusión hoy no es pobreza, no es hambre, es más derechos, más justicia, mayor bienestar, digamos. Y calidad de vida, ¿no? Ya entramos a por eso digo que entramos a un nuevo ciclo, ¿no? Y ese nuevo ciclo requiere de una filosofía diferente que realmente no quiere, en muchos casos, despertar. Entonces, podríamos decir, como ejemplo interesante, que es el caso de Chile. Tenemos una derecha o un grupo político que ha estado gobernando durante muchísimos años, que le encanta cómo lo estaba haciendo, pero el costo de ese proceso de gobierno que ellos han tenido ha sido lo que están cosechando ahora. Ellos han sembrado este malestar. Acuérdate que no es un malestar en contra de la ideología política, porque Bachelet también estuvo a punto de ser sacada del país por los estudiantes, por el tema del transporte. Entonces, es calidad de vida, ya no es ideología. A mí, francamente, me interesa más que yo pueda tener un buen pan y que mis hijos puedan tomar un buen yogur y que pueda haber un buen sistema de transporte seguro, que el que yo pueda decir que soy derecha, izquierda o centro. Yo creo que las ideologías ahora están en función de la funcionalidad y de la utilidad que tú le quieras dar a la población. Ese es el caso que tenemos en Bolivia. En Bolivia, efectivamente, podemos sumar todas las transformaciones que ha tenido Bolivia y son muchas más que las que no las han hecho. Sin embargo, el costo de esas transformaciones políticas ha sido el apoderamiento de un poder que la población se lo negó en una consulta popular. Entonces él tuvo la desequivocada decisión de manipular o de transversar o de quitar la validez. Entonces, nuevamente la población se encaró a esta situación, pero ¿qué población se encaró? Todos. No era una población de Evo contra la señora o de la señora contra Evo. Yo creo que era la población boliviana que no permitía más el abuso. Pero han tenido 6 meses o 8 meses de la prueba de la señora gobernanta y tampoco les ha gustado. Así es. Y tenemos un retroceso, voy a ponerlo en comillas, porque entre otras cosas el gobierno de Evo Morales sí estaba muy atento
a muchos de los cambios internacionales que estamos Ahora, viviendo. lo que está pasando, En nuestro Ernesto, país, y lo que preocupa es que, digamos, vamos, cualquier persona medianamente inteligente tiene que estar a favor de estos cambios, de estos ajustes, de acortar estas diferencias entre clases sociales, ¿no es cierto? No hay duda. El tema es el cómo, ahí está el tema. Pero parece que en Chile, que en Bolivia, que en Colombia y que posiblemente el Perú, si es que gana Castillo este domingo, lo que estamos es dando un retroceso de 50 años. ¿Por qué le digo esto? Porque las propuestas no son progresistas como las de Biden. No, no, no. Son las propuestas trasnochadas que ya vivimos y sufrimos. Hablo de empresas estatales, ¿no? Hablo de restricción de importaciones con ese canto demagógico de que las importaciones matan, ¿no? Cuando dan trabajo hay 1000 TLCs para todo el mundo y por eso se ha crecido. Ese tipo de cosas, ¿eso no le preocupa a usted eso? mm, me preocupa mucho en realidad porque sería un poco negar la evidencia, ¿no? Nosotros a veces tenemos que compararnos y utilizar proxies o aproximaciones o referencias. Cuando escucho estos mensajes de vamos a estatizar o vamos a impedir las importaciones, yo digo y miro los ejemplos que ha habido en Bolivia, por ejemplo, cuando eso ocurrió, porque así empezó Bolivia. Bolivia empezó con la política de que no sale 1 kilo de quinoa si es que la población no se ha alimentado primero. Y no va a entrar absolutamente ni ninguna importación porque nosotros podemos sustituirla. Entonces regresamos al modelo de los 70 de la sustitución de importaciones. ¿Qué ha traído como efecto eso? Ha tenido una inflación y un encarecimiento de los productos porque tienen componentes importados. Eso es una referencia que debemos evitar, porque ya Es el sabemos a modelo dónde nos cepalista lleva. que fracasó, ¿no, Ernesto? Exactamente, sabemos a dónde nos lleva. Fracasó. Entonces, Exacto, ¿en qué país de evolución constante exacto. tenemos esta participación del Estado? Yo creo que confundimos nosotros muchas veces, y particularmente en nuestro país, porque consideramos que el Estado es el responsable de que nos genere empleo, es el responsable de todo, es el que tiene que hacer bien la mina, es el que tiene que hacer bien la pesca. No se le da la libertad a la empresa privada. La empresa privada es la generadora de poder, la generadora de riqueza, la que contribuye al Estado. El Estado norma y regula, como es el caso de Noruega, como es el caso de Finlandia. Por eso digo, en el mundo nosotros tenemos que fijarnos en modelos que funcionan. Esos son los modelos que están Lo funcionando. gracioso es que, por ejemplo, yo he hablado con la gente de Perú Libre, educadores y todo, y dan como ejemplo de, ¿no? de visión de lo que debería ser el Perú, la educación en Finlandia. Yo le decía, pero si Finlandia es totalmente lo contrario de lo que ustedes proponen como modelo Exactamente. económico. Dios mío, por favor, decídanse. Así Pero es. por otro lado, sus propios líderes, la vicepresidenta, por ejemplo, dice que lo que admira y que su visión es apuntar a que Perú sea como Ecuador o Bolivia. Entonces yo les digo, oye, pero ¿por qué, si quieres llegar al Mundial, tienes que ir pues detrás de Brasil, ¿no es cierto? El Mundial de Fútbol, de Argentina, de Alemania. No puedes pedir como ejemplo, tomar como referente a Haití o Namibia. O sea, ese sinsentido es lo que yo no entiendo y no sé si usted lo entiende, Ernesto. No, realmente sería lamentable tomar ese tipo de decisión porque significaría que estamos perdiendo la oportunidad de entrar a un nuevo círculo de crecimiento mucho más integrado, mucho más humano, mucho más cualitativo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que los chilenos quieren? ¿Qué es lo que los bolivianos, eso es lo que los peruanos queremos? Pero no creo que vamos a obtener ese modelo si es que seguimos por esta insistencia de sistema realmente equivocado, no sé realmente cómo llamarlo, porque ya es gastado, son modelos perdidos. ¿Cómo vamos a entrar a un modelo perdido? ¿Tú sabes lo que significaría eso para las inversiones extranjeras? ¿Tú sabes lo que significaría eso para generar mayores puestos de trabajo? La implicación inmediata en el corto plazo será la especulación, será la inflación y será la escasez. Por lo tanto, se van a romper las cadenas productivas, las cadenas de valor. Los vínculos de eficiencia y de virtuosidad económica desaparecen.
¿Por qué? Porque se sustituyen con unas normas y regulaciones estatales que pretenden sustituir a la oferta y la demanda y al trabajo. Control de Y eso precios. no lo queremos. Déjeme leerle brevemente para hacerle mis supuesto. últimas dos preguntas, Ernesto, algunos datos que vamos a ver a continuación en pantalla. El PBI peruano de los últimos 20 años, del 99 al 2019, pasó de 50.000 millones de dólares a 226.800. El PBI per cápita pasó de 1.924 dólares a 6.980 dólares. En los últimos 20 años, el sueldo mínimo en el Perú pasó de 90 dólares a 250 dólares. La inflación bajó de 5.5% promedio a 1.9%, la más baja de la región. Y finalmente, la pobreza pasó de 48% promedio a 20%. Dicho esto, con estos datos, le pregunto al experto internacional consultor de la Unión Europea. ¿El Perú está poniendo en riesgo su futuro si es que gana Pedro Castillo y lleva adelante las propuestas que usted, como todos nosotros, ha podido escuchar, o esto es una exageración? No, no es ninguna exageración, pero no es tampoco una especulación. Es una evidencia de lo que ha ocurrido como antesala en países que han optado por esta modalidad. Y realmente las cifras que acabas de citar, que son macroeconómicas y es similar en el resto de países, estamos entrando en riesgo de regresar de eso, disminución de un 20% de la pobreza, otra vez se van a incrementar. El tema es que en el corto plazo, Oscar, ya estamos experimentando el movimiento y la masa monetaria en el Perú se ha reducido los últimos 3 semanas, en 13%. A pesar de que la velocidad del dinero pueda aumentar porque estamos especulando más dinero, al mismo tiempo esa circulación de dinero está saliendo porque no hay confianza en el mercado. No hay confianza en los bancos, no hay confianza en las decisiones políticas. Así no puedes invertir, no puedes crecer, especulas, no generas empleo, generas inflación y te vas para atrás. En corto, para mí la receta que se está planteando de la estatización es una receta equivocada cuando ya tenemos alternativas de modelo mucho más amplias de generar riqueza para todos. Esa es mi opinión, querido Oscar. Ernesto, le agradezco muchísimo el haber compartido sus reflexiones con nosotros. Amigos, Ernesto Ugarte es consultor internacional, ha sido además asesor de varios países, como nombré, y consultor asociado de la Unión Europea, así que sus opiniones son muy valiosas en este momento donde necesitamos algo de claridad en medio de una campaña obviamente muy polarizada. Muchas gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros. Que tengas buen día. Amigos, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube, Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.